Muy buenas noches para todos y para todas. Les agradezco mucho por estar en este espacio de Hablemos de Ciencia Política. En breves minutos vamos a comenzar nuestra transmisión. El propósito del día de hoy es explicar de qué se trata este espacio de Hablemos de Ciencia Política y presentar eh, qué es la política, que es uno de los primeros temas que hemos propuesto para abordar en este espacio. Estamos esperando que lleguen otras personas para que comencemos con la transmisión. Muy bien, muchas gracias para todos y para todas. De nuevo, saludarlos y agradecerles su presencia en este espacio de Hablemos de Ciencia Política. Este es un espacio en el que pretendemos abordar cada uno de los temas más importantes que la ciencia política ha trabajado en sus años de existencia, aproximadamente 130 años. Creemos que podemos llegar cada semana con un tema nuevo a cargo de un grupo de profesionales de la ciencia política que ya tiene un trabajo importante en la ciudad de Medellín y que puede compartir con ustedes estos elementos, ¿cierto? Entonces, voy a destinar la primera parte de este encuentro para explicar en qué consiste el proyecto de Hablemos de Ciencia Política, cuáles son sus características y posteriormente vamos a hablar un poco sobre qué es la política desde la mirada de algunos autores tradicionales, pero haciendo mucho énfasis en la propuesta que ha desarrollado Hannah Arendt, que pues es una teórica política muy representativa del siglo XX y yo me atrevería a decir que es quizás la mujer más influyente en la mirada que tenemos hoy sobre la política, quienes nos dedicamos a estudiarla, quienes estudiamos ciencia política o quienes desde otras profesiones sociales como la sociología, la historia, la antropología, la propia economía, pues quienes estudiamos la política hemos tenido en Hannah Arendt un punto de referencia muy importante. Por eso vamos a hacer allí pues un énfasis muy representativo. Eh, esta propuesta de Hablemos de Ciencia Política tiene 5 características básicas hasta ahora. Es un espacio en construcción, pero hasta ahora tenemos 5 características básicas que queremos sean como el espíritu con el que trabaja el proyecto. En primer lugar, esperamos realizar una sesión semanal de 30 minutos con 5 minutos de comentarios o preguntas. Esta sesión empezaría a las 8:15 de la noche y lo haríamos a través de esta plataforma, el Facebook Live. En segundo lugar, vamos a abordar temas muy centrales de la ciencia política desde una mirada académica. Vamos a hablar sobre pues, qué es la política como el día de hoy, vamos a hablar qué es un sistema político, cuáles son los enfoques metodológicos que tiene la ciencia política, vamos a hablar sobre algunos actores y elementos importantes del sistema como el Estado, como los partidos políticos, los movimientos políticos, vamos a hablar sobre procesos como las elecciones,
queremos hablar también asuntos de política internacional, ¿cierto? Presentar el sistema político internacional y qué posibilidades de comprensión ofrece al interior de la ciencia política y qué posibilidades incluso entrega a la ciudadanía para interpretar el fenómeno político en el mundo pues de las relaciones internacionales. Y queremos también abordar pues cada uno de estos temas, cada semana abordaremos uno de esos temas, esperamos que algunos de esos temas sean abordados también por otros profesionales de la ciencia política. Yo he tenido la iniciativa pues de este proyecto, pero creo que hay un número muy importante de compañeros y compañeras politólogos y politólogas que nos van a acompañar y para eso pues esperamos que oportunamente eh, nos presenten las temáticas, nos presenten una propuesta y nos permitan tener una incidencia en esa propuesta. ¿Por qué? Porque nos interesa que este espacio tenga un carácter estrictamente académico y nos interesa también que tenga como fin el fortalecimiento de la cultura política para fortalecer principalmente la acción ciudadana, ¿cierto? Nosotros nos hemos puesto como propósito que un mayor número de personas hable sobre política con tranquilidad y con elementos y argumentos esenciales y de pronto iniciales para que pueda participar de una deliberación de la política. Entonces queremos tener control sobre ello y por eso, pues a las personas que quieran participar también con su propuesta para dar a conocer los temas de la ciencia política, les vamos a proponer que pasen por un proceso de evaluación y de adaptación de sus contenidos a la propuesta que tiene este proyecto. Y finalmente, pues hay una característica hoy fundamental en Hablemos de Ciencia Política, es un proceso, es un espacio que está en construcción. Nosotros no tenemos interés de hacer creer que lo que estamos entregando es la última palabra sobre los distintos temas que vamos a trabajar, no, al contrario, estos son temas que se prestan para la discusión, que hacen parte de discusiones importantes dentro de la disciplina de la ciencia política, y mal haríamos nosotros en pretender que estos sean temas sobre los que podamos poner un punto final. Lo que sí podemos garantizar es que vamos a abordar los temas que son centrales a la ciencia política contemporánea, tal cual como nosotros hoy la conocemos. Para eso vamos a recurrir seguramente a los derroteros que han propuesto tanto en Europa como en los Estados Unidos e incluso en América Latina, pues muchos autores sobre lo que es lo que le interesa hoy a la ciencia política, ¿cierto? Vamos a utilizar manuales de ciencia política, vamos a recurrir seguramente a lecturas de politólogos muy reconocidos. Hoy tenemos una teórica política como Hannah Arendt, pero posteriormente seguramente Giovanni Sartori, Maurice Duverger, Gabriel Almond, David Easton, ¿cierto? Personas que tienen un papel muy representativo en la ciencia política tal cual como hoy la conocemos, pues los vamos a traer aquí para que la ciudadanía los conozca, ¿cierto? Ese es el propósito principal que nos mueve con este ejercicio. Bueno, no sin tener otra característica que ofrecerles sobre el proyecto Hablemos de Ciencia Política, entonces vamos a comenzar hoy a hablar sobre qué es la política, ¿cierto? Es uno de los temas recurrentes cuando se aborda la formación de los politólogos y las politólogas, es presentar de qué se trata la política, a qué se refieren los autores, tanto de la ciencia política como de otras disciplinas cuando hablamos de este fenómeno, de la política. Hoy la propuesta que yo traigo es que hablemos desde unas versiones tradicionales que nos han ofrecido la filosofía política, principalmente algunos científicos sociales que abordan el tema de la política, y que posteriormente hablemos de la forma como Hannah Arendt ha entendido la política. Esta es una teórica política muy importante en el siglo XX, muy representativa y por eso pues la traemos aquí como el elemento central de esta pequeña conferencia. En la invitación que ustedes tuvieron la posibilidad de conocer en las redes sociales, principalmente en Facebook, el rostro que encuentran es el rostro de Hannah Arendt, ¿cierto? Es el rostro de ella el que encuentran allí pues como en la invitación. Muy bien.
¿Qué es la política? Cuando uno aborda el asunto de qué es la política, realmente se enfrenta a un problema que la ciencia política no tiene resuelto, ni que tampoco tiene resuelto la filosofía política. Perdónenme, yo le quito el sonido al celular para que no nos interrumpan la conversación. Es un punto de partida, ¿cierto? Es un problema, es un punto de partida, no es una discusión que esté cerrada ni para la ciencia política, ni para otras disciplinas que estudian la política. Y quiero dejar esto claro porque la política es finalmente una temática que se convierte como en un cruce de caminos entre muchas disciplinas. La filosofía política es una de ellas, la sociología política, la antropología política, la economía política, ¿cierto? La historia política, todas ellas disciplinas sociales que se encuentran en la política y que pues entregan una información sobre la política. Por supuesto, por nuestra formación, pues yo les voy a ofrecer a ustedes la mirada que tiene la ciencia política y quienes han trabajado la teoría política, en este caso la mirada que ha ofrecido Hannah Arendt, ¿cierto? Muy bien, cuando abordamos este tema de qué es la política, lo primero que nos encontramos es con prejuicios. Todos tenemos un prejuicio sobre lo que es la política, ¿cierto? Es un tema sobre el que se suele hablar en muchos lugares, como cuando se habla de fútbol. Hay un autor que se llama José Vallés que dice, cuando hablamos de política es como cuando hablamos de fútbol. Todo mundo habla de fútbol y la mayoría de las personas hablan con mucha propiedad y dan a entender que tienen mucho conocimiento sobre el tema, ¿cierto? Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de ciencia de política, hablamos con prejuicios y hablamos muy desde el sentido común y muy desde lo anecdótico, ¿cierto? Principalmente hablamos de lo que creemos debería ser el correcto funcionar de la política o tenemos una serie de experiencias que están en el pasado y que traemos a colación para interpretar los sucesos de la realidad política en el momento presente, ¿cierto? Entonces, hablamos desde el sentido común y desde lo anecdótico. Buena parte de los ciudadanos realmente no hablan de política por dos razones. En primer lugar, porque la gente le da miedo a hablar del tema porque puede generar confrontaciones. Entonces, sobre todo en Antioquia, es común que uno encuentre y hay personas que dicen, yo no quiero hablar de política ni de religión, ¿cierto? Nosotros tenemos como regla en esta familia no hablar ni de política ni de religión porque eso nos enfrenta. Y en segundo lugar, no se habla de política, mucha gente no lo hace porque considera que no sabe nada sobre política, que no tiene idea de este tema y que por esa razón no está autorizado para hablar. Entonces la gente dice, bueno, yo sobre política no sé y de pronto emite algún juicio o guarda silencio. Nosotros precisamente con este proyecto queremos que esto cambie, queremos que más personas hablen sobre política con tranquilidad y ojalá buscando tener elementos para hacerlo. Y finalmente, es bueno que cuando hablemos sobre la política, entendamos que no estamos ofreciendo una definición de lo que es la ciencia política, ni sobre lo que son las ciencias y los estudios políticos, no. Estamos hablando de una actividad, de una acción, de un hecho que se presenta en el mundo social, que es el hecho de la vida política, ¿cierto? Estamos hablando de ello y estamos intentando ofrecer una definición, una descripción de qué es ese hecho y cuáles son los elementos que caracterizan a ese hecho. Eso es lo que quiere principalmente un politólogo, una politóloga cuando está abordando el problema de qué es la política. Y pues lo usual es que ustedes encuentren que en los, en los, eh, en los en los manuales de ciencia política, en los libros, siempre se presenta este tema eh, con mucho interés por parte de los autores, ¿cierto? Con mucho interés por parte de los autores. Es un punto de partida, pues, como para estudiar la ciencia política. Miren, una pregunta que podría ayudarnos a entender el valor que tiene el preguntarnos por qué es la política es esta que ustedes ven allí en la diapositiva. Preguntarse, por ejemplo, esto. Eso que nosotros vemos por los medios de comunicación y algunas veces por las redes sociales que hacen los gobernantes, que hacen los candidatos cuando se presentan por un partido político o por un grupo significativo de ciudadanos a una elección, o que hacen quienes son líderes sociales, comunitarios, que están en una junta de acción comunal,
o que están participando de una asociación, como una fundación, una corporación, o eso que hace un ciudadano cuando se activa y participa de una marcha, de un plantón, de una protesta. Eso podemos nosotros decir que es política. Esa es una pregunta muy valiosa. Lo que está haciendo el alcalde, lo que está haciendo el gobernador, lo que está haciendo el concejal es política. Lo que está haciendo el marchante es política. O esa persona está haciendo una gestión diferente o esa persona tiene una actividad diferente. Algunos autores, politólogos reconocidos en el país hablan, por ejemplo, de la no existencia de partidos, sino de microempresas electorales o de empresas electorales, ¿cierto? Entonces, si estamos en un ejercicio político y nos encontramos con un actor que tiene todo dispuesto para ganar una elección, nos tenemos que preguntar si ese actor sí hace política o si o si de manera distinta lo que está haciendo es una empresa que le permite ocupar un cargo en las elecciones, ¿cierto? Esta es una pregunta muy importante y tiene mucho valor en la vida de cualquier democracia. Eh, hay pues un número muy grande de autores que han abordado el problema de qué es la política. Hay autores de todo tipo, desde la filosofía, desde las ciencias sociales, incluso hay propuestas desde la literatura para comprender la política, ¿cierto? Desde las artes, desde otras experiencias igual de importantes y de valiosas que la ciencia. Pero hay unos autores tradicionales que son reconocidos por su trabajo para ayudar a comprender estos temas. Entonces, uno de esos autores es Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles es un filósofo griego de la Grecia clásica, ¿cierto? Es un filósofo que tiene pues una reputación muy grande, muy elevada pues en el mundo del conocimiento, es el padre de muchas disciplinas y tiene un texto fundamental que se llama La Política, que es un texto que recoge incluso pues no solamente la disertación filosófica que tenía Aristóteles sobre la política, sino el conocimiento que él tenía sobre cómo funcionaban las organizaciones políticas en las distintas ciudades griegas, ¿cierto? Entonces es una persona que fue a buscar cuál era la experiencia para poder crear conocimiento. Es una teoría completamente empírica, si ustedes lo quieren denominar de esta forma, sobre lo que es la política. Entonces es una voz muy autorizada para hablar de la política. La propuesta de Aristóteles es, por tanto, la más tradicional y Aristóteles lo que decía es, mire, la política es todo aquello que se hace persiguiendo un bien común y un interés general, y en donde hay una aceptación de valores para orientar eso que se está haciendo, donde hay una redistribución necesariamente de valores. Esto quiere decir que Aristóteles reconocía que la política es un fenómeno que se da al interior de la comunidad y que solamente dentro de una organización política como la ciudad-estado, por ejemplo, era posible que se estuviese dando pues como una experiencia de la actividad política. De hecho, mientras hacemos uso de la libertad, diría Aristóteles, para buscar el bien común, nos encontramos con un fenómeno político y cuando hacemos uso de la libertad para buscar nuestros intereses de manera individual, nuestros intereses particulares, si así lo quieren ustedes ver, estaríamos entrando en el campo de la ética, ¿cierto? La ética es un uso de la libertad, pero con fines individuales, personales, particulares. La política es un uso de la libertad, pero donde hay comprometido un interés común para Aristóteles. Y la política está dirigida pues por unos valores y está dirigida por una búsqueda de equilibrio. Muchos de estos filósofos se preguntaban cuál era el punto de equilibrio en todas las acciones humanas y la política tendría que buscar ese punto de equilibrio. Aristóteles es un autor tradicional que hoy por hoy es reconocido pues en las escuelas de política, tanto de ciencia política como de otras disciplinas. Pero hay otro autor, ustedes lo ven allí en la pantalla, con su sonrisa, que es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es recordado por una obra también que ha sido pues como de los grandes antecedentes que tiene la ciencia política, que es El Príncipe, un recetario, si se quiere, para que se pueda sostener el ejercicio del poder político por parte de un príncipe, en donde de una manera muy descarnada
se sugieren todo tipo de alternativas para que ese poder pueda ser sostenido en el tiempo. De allí que aparezca un concepto en el mundo del pensamiento y del conocimiento que es el maquiavelismo, ¿cierto? Entonces alguien dice, ese tipo es muy maquiavélico porque quiere dar a entender que hay cierto grado de cálculo para lograr sus cometidos, sus intereses. Bueno, muy polémico, Nicolás Maquiavelo, pero un autor con toda la vigencia en el mundo de la política. Lo que va a plantear Maquiavelo es que la política significa principalmente control, y es el control sobre recursos, incluso sobre el recurso humano, sobre las personas. Entonces, si yo soy capaz de controlar la situación, puedo mantener, por supuesto, el ejercicio del poder, ¿cierto? Y con ese poder puedo tener un control de los demás. Esa es la propuesta de Maquiavelo. Ahora, el Maquiavelo pues va a desarrollar toda su teoría en una Italia que tenía unos profundos problemas en materia de unidad nacional, pues estaba dividida, donde las ciudades eran muy importantes y donde lo que se buscaba era el control de esas ciudades y la defensa de esas ciudades frente a otras. Entonces él va a ver la política como un fenómeno que también es defensivo, ¿cierto? Como un fenómeno en donde la actividad está dirigida a que se defienda una comunidad en específico y pueda ser dominante, pueda ser hegemónica respecto de otras comunidades. Muy bien, hay otros autores, yo aquí traigo otro autor que se llama Max Weber, es pues un autor clásico de la sociología, es un autor también muy citado por quienes estudian las ciencias de la administración, porque él propone la organización burocrática que conocemos como una forma de organización propia del Estado. Y es un autor que ha discutido mucho sobre la condición de la cientificidad y sobre la condición del político, ¿cierto? Bueno, en economía, en otros campos tiene mucha validez Max Weber. Max Weber lo que nos presentaba era la política como una actividad desarrollada a través de un sistema de instituciones públicas, ¿cierto? Entonces él veía más la política como aquella actividad que se realiza desde el Estado y dentro del Estado en dos figuras principalmente, en el gobierno, que es el que asigna valores a la sociedad y el que controla la sociedad para que, digamos, vivencie determinados valores, y el de la administración, que es un cuerpo especializado que tiene una función específica que es facilitar el cumplimiento de los objetivos del gobierno. Entonces, desde esas instituciones públicas que él estaba viendo inclusive en su tiempo, él dice, allí es donde está la política. La política es todo lo que se mueve, toda la actividad que se está moviendo en ese aparato, ¿cierto? Entonces es la propuesta de Max Weber. Y este es un autor, José Vallés, el que ustedes tienen allí pues en la diapositiva, es un autor contemporáneo nuestro, es un politólogo, es también un profesor de Derecho, y tiene un libro que se llama Ciencia Política, una introducción, que es muy conocido en las escuelas de ciencia política, y lo que va a plantear José Vallés es que la sociedad tiene un conflicto permanente, un conflicto que es esencial inclusive a la misma definición de sociedad. No hay sociedad sin conflicto, y lo que hace la política es ser la actividad humana que gestiona ese conflicto en la vida social, ¿cierto? Entonces, la política para José Vallés va a ser una actividad humana, una actividad colectiva, la llevan a cabo los seres humanos a través de grupos, ¿cierto? Y va a intentar regular el conflicto que se presenta en esos grupos. Lo que busca la política es adoptar decisiones, y esas decisiones muchas veces se obligan incluso por la fuerza, ¿cierto? Todo aparato político tiene a su lado un aparato también con el que puede utilizar la fuerza. Es una definición que se acerca mucho a la teoría clásica de lo que es el Estado. Realmente, cuando Max Weber define el Estado como una comunidad política organizada en un territorio y con el uso exclusivo de la violencia, está dando a entender que esa comunidad política puede imponer sus decisiones a través de la fuerza, a través del uso de la violencia. Entonces, eh, allí hay pues un componente de último recurso de la política, que es utilizar la fuerza para imponer las decisiones que se toman en la regulación del conflicto de estos grupos. Y es posible entender la política también desde esta mirada de José Vallés,
en 3 dimensiones, ¿cierto? Puede ser que esa gestión del conflicto social se esté dando en una estructura, como cuando se está dando en el Estado, por ejemplo, o al interior de un partido o al interior de una empresa, o puede ser que se está dando como un proceso, como una situación de cambio, digámoslo así, dentro de la sociedad. Entonces, cuando yo hablo de la política como proceso, podría estar intentando describir lo que sucede con un movimiento social, que está agrupando un número de individuos alrededor de una causa y que están buscando incidir en la transformación positiva o negativa de la sociedad, ¿cierto? Entonces, un proceso también, una generación de cambios. Y finalmente, con esta visión de Vallés, uno podría encontrar que la política puede ser también un resultado, ¿cierto? Un producto que se entrega al final de todo ese proceso. Y pues nosotros conocemos planes de desarrollo, conocemos políticas públicas, conocemos normas jurídicas que determinan cómo vivimos y cómo invertimos nuestros recursos. Y ese proceso es un proceso que se está consiguiendo a través pues de la política, ¿cierto? Pues quiero aprovechar este momento para saludar a quienes se han conectado, saludar especialmente a Paula Andrea Reyes, ¿cierto? Compañera del doctorado en filosofía, a Luis Alberto Giraldo, también compañero politólogo que seguramente nos va a acompañar más adelante, también con sus aportes en materia de ciencia política. Saludar a Fabián Fonseca, que nos plantea pues como una propuesta, él la pone en boca de Platón. Yo le diría a Fabián que eso del son, el son politicón, ¿cierto? El animal político es una propuesta de Aristóteles, el autor que precisamente estábamos viendo hace un momento, pero es una propuesta muy interesante que usted nos trae, Fabián, porque ese animal político va a ser cuestionado muy fuertemente por Hannah Arendt. Ya en su momento lo vamos a mencionar. Muchas gracias. También Diana Carolina Ruiz Díaz Mendoza nos acompaña. También una politóloga de la Universidad Nacional con quien he tenido la posibilidad de compartir pues las aulas de clase. Fernando Machado y pues mi familia que también está participando. Un saludo para todos ellos muy especial, pues y pues vamos a seguir entonces con lo que venimos abordando, ¿cierto? Entonces hemos visto una serie de autores, Aristóteles, Maquiavelo, también vimos a Max Weber y a José Vallés para hablar sobre lo que ellos nos dicen que puede ser la política, ¿cierto? La política como gestión del conflicto social, la política de Max Weber como lo que sucede al interior de las instituciones, la política de Maquiavelo como ese control sobre personas y recursos y esa defensa de la comunidad, y en Aristóteles la política como esa búsqueda del bien común y de un punto de equilibrio, ¿cierto?, que tiene una comunidad. Muy bien, ahora pues yo quiero llevar como la conversación a la propuesta que tiene Hannah Arendt. Hannah Arendt es una filósofa muy importante del siglo XX, ya lo habíamos mencionado. Tal vez su mayor valor tiene que ver con el hecho de apostar a la política, teorizarla para que la política sobreviva. En un momento del siglo XX, mediados del siglo XX, en donde la barbarie se había impuesto sobre la política, ¿cierto? Y sobre la razón. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son realmente reconocidas en el mundo como la imposición de la barbarie sobre la razón y sobre la política. Hannah Arendt es una mujer filósofa que está estudiando en Alemania, es una mujer de origen judío, ¿cierto? No es propiamente una activista judía, pero sí es una mujer de origen judío. Tiene un papel importante en la promoción del cuidado de las personas. Eh, es capturada por el régimen nazi, ¿cierto? Es capturada por el régimen nazi y en unas situaciones pues particulares logra quedar de nuevo en libertad y viaja a los Estados Unidos, donde juega un papel muy importante en distintas universidades norteamericanas, ¿cierto? Entonces Hannah Arendt es también una sobreviviente. Eh, y pues ha entregado muchos elementos. Este pues sobre la teoría política es solo uno de ellos, pero ha entregado muchos elementos para nosotros tener comprensión sobre lo que es el mal, para tener comprensión sobre las condiciones de los seres humanos, inclusive para que comprendamos de qué manera entramos nosotros a construir nuestros juicios sobre la realidad y qué es lo que ocurre en nuestro pensamiento para conocer esa realidad, ¿cierto? Entonces Hannah Arendt es bien valiosa y se es reconocida
como una teórico política, ¿cierto? Ella en una entrevista que yo les recomiendo que ustedes la vean, es una entrevista que está en YouTube, vamos a colocar en la página de Hablemos de Ciencia Política los enlaces para que ustedes la vean. Ella se reconoce como una teórica política más que una filósofa política. Muy bien, entonces el planteamiento de Hannah Arendt es el siguiente. Ella lo primero que va a decir es que el ser humano como tal, el hombre como tal, no tiene en esencia nada político. La política es algo que aparece cuando el ser humano está con otros, cuando hay una pluralidad de hombres, cuando hay una pluralidad de hombres y mujeres, cuando estamos en relación, es que aparece el fenómeno político. Y va a plantear que Aristóteles, cuando habla del animal político, está equivocado, porque por esencia el hombre no vendría siendo un político. El hombre experimenta la política más por esencia, más por relación que por esencia, ¿cierto? Es cuando se relaciona con otros que el hombre entonces va a encontrar la política. Por tanto, si uno se ubica en la filosofía tradicional que intenta demostrar incluso la existencia de Dios y la formación del hombre como una creación de él, o si se ubica en la teología, que por supuesto reconoce la existencia de un Dios, muchas veces teologías monoteístas, donde hay solamente un Dios que es creador, entonces estaría llegando a una conclusión en la cual puede afirmar que el hombre es una creación de Dios, pero Hannah Arendt dirá, pero la política es una creación humana, porque es una creación que se da en la medida en que ese hombre actúa, ¿cierto? En la medida que ese hombre entra en acción con otros hombres, aparece entonces la política. Ese es un rasgo fundamental para comprender la política que nos va a traer Hannah Arendt. Muy bien, la política tiene que ver con el acto de estar juntos y de actuar, ¿cierto? De estar juntos y de actuar. Y de entender que hay una diversidad entre los seres humanos, una pluralidad, y que nosotros necesitamos de alguna forma agruparnos con los que mayor identidad tenemos para protegernos de esa diversidad, ¿cierto? Entonces hay como cierta confrontación entre yo, criatura, y los demás hombres que son diversos, ¿cierto? Hay como cierta confrontación. Entonces, esos grados de identidad que se van generando entre las personas permiten formar comunidades y a su vez esas comunidades van a intentar crear unas relaciones con otras comunidades. La comunidad principal que se da es la familia, ¿cierto? Es la primera comunidad que se da y desde la familia se comienzan a crear otras comunidades. Hannah Arendt cree que la familia es una comunidad política y que es una comunidad política perversa, no es una comunidad política que no tiene pues como una buena mirada de lo que va a traer como consecuencia porque al organizar a los seres humanos, a los hombres y mujeres alrededor del parentesco, se crea una confrontación con los otros seres humanos, ¿cierto? Con quienes no son parientes. Y eso hace que ya de entrada en la vida política la relación se torne entre amigo y enemigo, ¿cierto? O entre colaboración y oposición. Muy bien. Entonces, los seres humanos se organizan en comunidades, principalmente en la familia, y de esa forma logran responder a esa amenaza que significa la diversidad, la pluralidad. Esta es, pues, la ven ustedes en la diapositiva Hannah Arendt en su juventud. Ella, pues, también va a plantear al respecto de este tema que, pues, la familia logra resolver el problema de tensión que tienen los seres humanos en medio de su diversidad, pero por supuesto es nocivo como esa forma en que se resuelven, ¿cierto? Ella afirma que allí radica la ruina de la política, se destruye la igualdad esencial de los seres humanos al disolver la variedad originaria. Piensen ustedes en lo siguiente, ¿qué es lo que sucede dentro de una familia? Dentro de una familia estamos todos juntos, nos estamos protegiendo, pero las condiciones de antigüedad y las condiciones de ser el uno el progenitor del otro o la una la progenitora de la otra, nos crean unas condiciones de dominación de otros. Entonces se rompe una igualdad esencial que existía en el momento del surgimiento del hombre. Hannah Arendt habla mucho de la creación
porque ella se está oponiendo al pensamiento filosófico, y es el pensamiento filosófico el que tradicionalmente ha tenido una idea de que hay cierta condición de creación en el ser humano, ¿cierto? Muy bien. Hay una discusión muy fuerte que plantea Hannah Arendt con la filosofía y la teología cuando habla sobre este tema. De hecho, hay un documento que yo les voy a recomendar que se llama ¿Qué es política? Es un libro pequeño de Hannah Arendt de los años 50 del siglo pasado, y en ese libro ella pues intenta crear una serie de elementos iniciales para su construcción de teoría de la política. Es un libro revolucionario porque la verdad es que la filosofía política, y Hannah Arendt era considerada inicialmente una filósofa política, estaba en clara decadencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿cierto? Solamente con Hannah Arendt y de pronto con otros filósofos como John Rawls en los años 60 y 70 es que vuelve a surgir y a tener importancia la filosofía política. Hoy tiene un papel muy importante la filosofía política pues en el mundo del conocimiento, pero no es lo que estábamos viviendo en mediados del siglo XX. Entonces, por eso esta obra de Hannah Arendt, de qué es política, es una obra tan representativa. Muy bien, ella qué es lo que dice, que cuando la filosofía y la teología consideran al hombre, la una porque pues intenta presentar enunciados para definir lo que sucede en el hombre, y la otra porque intenta hablar de la creación de Dios que es el hombre. Cuando la filosofía y la teología está haciendo eso, lo que en el fondo está hablando es sobre un hombre particular, no sobre un hombre en plural, sobre un hombre individual, pero no un hombre en plural. Entonces está dejando todo lo que sucede cuando el hombre está con el otro en la relación, ¿cierto? Eh, Ella lo que dice es los enunciados que ha creado la filosofía y la teología sirven para hablar de un hombre como si ese hombre estuviese solo en nuestro existir, y la realidad es que ese hombre está profundamente en relación. Entonces, por eso ella dice, ni la política, perdón, ni la filosofía ni la teología han logrado encontrar el papel que tiene la política, ¿cierto? Eh, la propuesta de Hannah Arendt para comprender la política se fundamenta también en lo que ella conoce como los prejuicios que hay sobre la política, ¿cierto? Ella dice, desafortunadamente el hecho de que la filosofía y la teología y otras disciplinas no hayan entregado una comprensión clara sobre lo que es la política hace que nuestra idea sobre la política se fundamente en prejuicios. Los prejuicios son como unas verdades que nosotros aceptamos a pesar, conocemos incluso de dónde vienen, pero tenemos ese prejuicio allí. Y no son propiamente juicios porque no tienen una elaboración que nos permita encontrar que hay cierto grado de acercamiento a la verdad en ellos, no. Nosotros los tenemos ahí como unas ideas aceptadas y unas ideas comunes. Pero, dice Haren, esos prejuicios son una posición política. Cuando yo tengo un prejuicio sobre la política, realmente lo que tengo es una posición política sobre ella. Y los prejuicios pueden ser muy peligrosos porque la posición política puede ser a pensar que la política es cualquier cosa, incluso aquello que está acabando con la política, ¿cierto? Entonces los prejuicios hay que confrontarlos. Hannah Arendt plantea en esta pequeña obra que yo les estoy mencionando y que también vamos a colocar pues en la página para que ustedes la tengan, plantea que hay varios prejuicios. Yo los tengo allí en la diapositiva. El primero es la humanidad tiene miedo a la política. Claro, en los años, de la posguerra, en los años 50 del siglo XX, la humanidad lo que había visto es que los políticos y los estados habían propiciado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, habían asesinado millones de personas, habían desterrado otras tantas, incluso algunas de esas personas las habían quemado, ¿cierto? El holocausto judío, el holocausto sobre personas diversas sexualmente o sobre los armenios, sobre otro tipo de poblaciones, había demostrado que esa política era una política que al usar los medios de violencia podía generar un daño muy importante en el mundo. Entonces la gente le tenía miedo a la política y lo que esperaba era de pronto superar a la política, poder deshacerse de la política.
Ahora, la política también, dice Hannah Arendt, se entiende en una relación de dominados y dominadores, ¿cierto? Yo estoy dominado y otro me domina, o yo soy quien domina al otro. Es la forma como hemos venido entendiendo la política. Y en esta relación siempre hay un perdedor y hay un ganador, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos que la política es solo eso, un buen número de nosotros va a entender que la política es una condición negativa, ¿cierto? Y por eso ese prejuicio también tiene que ser superado. Ahora, es claro que la política implica una relación de gobernante y gobernado, ¿cierto? Pero no es solo eso. La política es mucho más. Entonces, esa es una parte de lo que es la política. Y finalmente está la política interior y la política exterior. Sobre la política interior, es decir, la que sucede al interior de los estados, lo que tenemos nosotros como idea principal es que hay intereses mezquinos por parte de los gobernantes, por parte de los partidos, que hay unas ideologías que se intentan imponer y que lo que ocurre allí se acerca mucho al concepto de corrupción. Y sobre lo que sucede en la política en el campo internacional, en el campo externo, si se quiere, en lo que llama ella la política exterior, que es la relación entre los estados, digámoslo así, en el mundo, es que allí solamente se impone quien pueda utilizar la violencia, quien pueda dominar por vía de la fuerza al conjunto de estados y que lo que hay es una publicidad que está vacía, ¿cierto? Una propaganda que está vacía. Entonces estos prejuicios, dice ella, estos prejuicios hay que superarlos y deberíamos tener una comprensión de la política distinta, entender que la política es una relación que nosotros tenemos, pero es una relación que tiene una característica principal. La característica principal es, pues, que contrario a estos prejuicios, nosotros participamos de esa actividad política porque queremos hacer durables las acciones y los asuntos de los hombres, ¿cierto? Entonces la política es finalmente como una posibilidad de supervivencia de los intereses de la humanidad en la historia, ¿cierto? En el transcurso de nuestra existencia. Y por eso es que se hace la política, ¿cierto? Es una oportunidad para mantener los asuntos humanos y darles durabilidad en el tiempo. Esa relación que nosotros tenemos con otras personas tendría que tener este fin según la propuesta de Hannah Arendt. Entonces, la propuesta de Hannah Arendt es precisamente ver la política de una forma muy positiva y tratar de ver la política como una construcción a la que nosotros no podemos negarnos, ¿cierto? A la que no podemos negarnos. Es una creación que tenemos y que se manifiesta de muchas formas. Yo me atrevería a decir que si alguien quiere conocer el fenómeno político en su profundidad, tendría que también recuperar eso que ha dicho Max Weber de mirar la política en estas instituciones y reconocerla, por ejemplo, en el Estado, ¿cierto? El Estado es una organización por naturaleza política. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el interés del Estado? Entregarnos a nosotros unas garantías. El Estado nace porque queremos entregarle la garantía de nuestros derechos a un poder común para que nos brinde seguridad, para que nos brinde protección en unas condiciones de adversidad que pues tendríamos si no existe el Estado, ¿cierto? Entonces, el Estado es un elemento necesario para nuestra supervivencia, ¿cierto? Es una organización política y lo que va a permitir es esa durabilidad de los asuntos humanos de la que habla Hannah Arendt, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces aquí hemos tenido algunos elementos que yo pues espero que hayan permitido que ustedes tengan una visión mucho más de pronto cercana a lo que es la política. Y pues me gustaría mucho que en esta parte de la transmisión pudiésemos entonces, ya llevamos 44 minutos, vamos a tratar pues ya de ir cerrando, pudiésemos recibir algunas de sus preguntas, algunas de sus inquietudes. Yo veo pues acá en los comentarios que Fabián Fonseca nos habla sobre la banalidad del mal y habla sobre este texto de Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén. Qué bueno, Fabián, que usted trae a colación este tema porque creo que si ustedes se quieren acercar un poco a Hannah Arendt para que conozcan sus trabajos y comprendan un poco más este concepto que ella tiene de la política, es muy importante que vean una película que se llama precisamente Hannah Arendt, La banalidad del mal, que se encuentra en YouTube. También la voy a colocar
en la página pues de Hablemos de Ciencia Política para que ustedes la puedan ver. Es una película de casi 2 horas, pero que muestra gran parte de la vida de Hannah Arendt y cómo ella enfrenta una discusión muy fuerte con los intelectuales de su época, incluso con la comunidad judía, por la postura que ella toma frente a Eichmann, ¿cierto? Uno de los nazis que tenía como misión llevar pues a los sitios de destrucción a los judíos. Entonces, allí hay pues un elemento muy importante que es importante que ustedes conozcan para que contextualicen de pronto esta autora que hemos planteado hoy en Hablemos de Ciencia Política. A mí me gusta pensar que la política es una propuesta con la que nosotros podemos gestionar el conflicto social que siempre va a existir, como lo ha dicho José Vallés, pero que finalmente nosotros no gestionamos ese conflicto social porque nos afecte, sino porque tenemos la aspiración de que el ser humano sobreviva, ¿cierto? Entonces, nuestra política, y por eso traigo a Hannah Arendt, está muy ligada con la perdurabilidad del ser humano y de lo que hace el ser humano, pues como en la experiencia que nosotros conocemos de él. No sé si de pronto las personas que están en este momento en la transmisión tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna propuesta. También pues es el momento de hacer las propuestas y los comentarios a propósito de este espacio que estamos aperturando hoy y que con seguridad vamos a ir tratando de mejorar en cada una de las emisiones que vayamos realizando. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que se ha expuesto? ¿Algún comentario? Me alegra mucho que Fabián Fonseca y Diana Carolina, que están en otras ciudades, en Bogotá y en Bucaramanga, tengan la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de este medio. Igual Fernando Machado, que está en la región de Urabá, compañero pues político y de causas sociales, me alegra mucho que se haya podido conectar y que pues conozca también de estos elementos que estamos compartiendo el día de hoy. Bueno, entonces les voy a proponer lo siguiente. Vamos a utilizar al máximo la página de Hablemos de Ciencia Política. Yo les propondría que a través del sistema de mensajería de la página ustedes me envíen su correo para yo enviarles material bibliográfico relacionado con la sesión del día de hoy. Y los invito para que allí en la página pues visiten los enlaces de YouTube, tanto con la entrevista eh, a Hannah Arendt, que pues les he recomendado, como la película, a propósito pues del comentario que nos hace Fabián Fonseca, ¿cierto? La película de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Jorge, sí, afortunadamente estas plataformas nos permiten ese ejercicio. eh, por ser pues como la apertura de este evento, hoy estoy yo solamente haciendo la transmisión, pero podemos pensar que algunos temas puedan tener dos miradas, ¿cierto? Incluso más miradas para que podamos crear cierto debate. Finalmente, estos temas que se abordan al interior de la ciencia política y de otras disciplinas que tienen que ver con la política son temas de debate, ¿cierto? No son temas que están cerrados. Así como vimos hoy, ¿cierto? Que Hannah Arendt dice, no es esencial al ser humano la política, sino algo que aparece de su relación con otros, y que de pronto Aristóteles habla de que es esencial al ser humano precisamente la vida política. Yo entiendo que él lo dice precisamente por la supervivencia, ¿cierto? Ninguno de los seres humanos podría sobrevivir si no tiene a alguien que lo ayude en sus primeros años de vida. Un saludo también muy especial para David Piedrahita, eh, con quien he tenido la posibilidad de compartir también debates en la ciudad, ¿cierto? A través de las redes sociales durante esta cuarentena. A Gladys Paredes, politóloga, eh, que también ha venido jugando un papel muy importante en la vida profesional de los politólogos y las politólogas en Antioquia. Eh, y bueno, pues era como
la primera sesión que teníamos para este espacio. Yo les agradezco a todos y a todas por la paciencia. Recuerden que este espacio es para que todos construyamos un debate sobre la ciencia política. No solamente los politólogos, nos interesa vincular principalmente ciudadanía para que comience a acercarse a algunos temas y desde ese sentido pues pueda fortalecer también su accionar. Aquí veo también a Alejandro Álvarez Willes, con quien he tenido la posibilidad de compartir, sociólogo. Me gustaría mucho también que en algún momento esa discusión que ha existido entre la sociología política y la ciencia política, Alejandro, pudieses tener algunas consideraciones con nosotros sobre ese tema. Igual a una compañera como Paula, que ha venido trabajando desde la filosofía algunos asuntos relacionados con la política y que incluso tiene también una mirada desde otros espacios como la literatura, ¿cierto? Como la poesía pueda participar. Yo les agradecería mucho que nos fuéramos vinculando como con este ejercicio de participación y de construcción de este espacio. Saludar pues especialmente a mi familia, a Carolina Ruiz, que la veo que está conectada, a Oscar Gutiérrez también. Voy a tratar de leer algunos mensajes para que de pronto no se nos vayan a quedar sin una oportuna respuesta. Carlos Andrés Montoya nos dice: hola Jaime, saludos fraternos. Pienso que es importante también entender el concepto de política desde la historia como tal, y nadie a mi juicio más acertada que Diana Uribe para referenciarnos ciertos conceptos al respecto. Una sugerencia para comprender un poco más la política contemporánea es su libro Brújula para el mundo contemporáneo, una guía para entender el siglo XXI. Saludos, feliz noche y muy bienvenidos a estos espacios de debate y construcción intelectual y respetuosa. Carlos, muchas gracias. Sí, señor. Ese es un aporte. Usted que ha estado pues como avanzando en los estudios políticos y que ha tenido pues oportunidades de manejar políticas en Antioquia, me parece que puede hacernos desde allí un aporte interesante. A propósito de lo que menciona Carlos Montoya, tengan en cuenta lo siguiente: Hannah Arendt tiene un concepto negativo sobre la mirada política que se ha traído desde la historia, porque ella considera que en esa mirada se ha intentado relatar la política como un hecho, pero no se ha explicado qué es realmente la política, cuál es la esencia real de la política. Entonces, digámoslo así, que la historia es una disciplina que se ha tomado el protagonismo cuando hablamos de política, pero no nos ofrece una descripción sobre ella, no nos explica cuál es su esencia y qué debamos esperar de la política. Cuando ustedes comienzan a estudiar sobre política, hay una materia fundamental que se ofrece en todos los pensum, que es historia de las ideas políticas o filosofía política. Y la historia de las ideas políticas es precisamente la historia de quienes han pensado la política desde la filosofía o desde otras disciplinas, ¿cierto? Entonces, claro, la historia nos va contando un acontecer de los fenómenos políticos, pero nos deja de lado entregarnos esa definición, y ese es el llamado que hace Hannah Arendt a propósito de la propuesta de Carlos Montoya, que la encuentro pues muy aterrizada, y que si él ha trabajado pues el libro Brújula para el mundo contemporáneo, invitaría a Carlos para que en algún momento también nos comparta desde allí una mirada, ¿cierto? Una mirada bien académica sobre ese discurrir de la política. Y la historia, de pronto, al narrar esos hechos, nos deja de lado ese aspecto que es fundamental para comprender la política. Yo siento que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por preguntarnos muy bien si nuestros gobernantes hacen política o no, si nuestros partidos hacen política o no, y que esa pregunta nos ayuda mucho a comprender este tema, ¿cierto? Me parece que es un punto bien importante, pues como de comprensión. Está también Elda Carrión, familiar. Primo, me parece excelente este espacio para aprender de un tema que nos atañe a todos. Estaré pendiente de la bibliografía para prepararla antes de la siguiente emisión. Qué bueno que haya interés también como de tener una lectura sobre estos temas. No veo pues aquí como más intervenciones. Susana de Domingo nos dice que bueno, profe, sería bueno compartir con antelación el autor o el texto de cada sesión
para generar buen debate. Es también una sugerencia que podemos, por supuesto, aceptar, Susana, ¿cierto? Compartir como esos textos que vamos a trabajar. La próxima sesión vamos a trabajar sobre el sistema político. El sistema político es el objeto de la ciencia política y yo me atrevería a decir que todo lo que se ha construido en buena parte finales del siglo XX y lo que va corrido este siglo XXI es sobre el sistema político, ¿cierto? Entonces, queremos explicar qué es eso del sistema político en la próxima sesión. Y por supuesto, yo les voy a recomendar algunas lecturas, principalmente de un autor que se llama David Easton, que es quien comienza a proponer cómo podemos analizar la política desde una estructura, ¿cierto? El fenómeno político desde una estructura. Entonces les voy a proponer esa lectura para quienes están haciendo seguimiento de este programa. La idea es que este programa dure solamente 30 minutos para que podamos pues como de pronto tener mayor disposición para otros asuntos pues de la vida que también son igualmente importantes que la política. Yo no creo que la política sea lo más importante pues en la vida de los seres humanos, pero creo que es una herramienta muy importante de cambio en la sociedad y todos deberíamos conocerla. Entonces, es dedicar 30 minutos, la próxima sesión la vamos a hacer mucho mejor, vamos a controlar mucho más el tiempo para que ustedes tengan pues como presente. Comenzamos muy puntual a las 8:15 y terminamos, Dios mediante, a las 8:45. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a las personas que participaron, a quienes nos están diciendo que nos pueden colaborar también siendo voz en este espacio de Hablemos de Ciencia Política. Les agradezco mucho que nos ayuden a compartir como con sus redes sociales el espacio, que le den me gusta a la página, que se hagan seguidores, porque eso nos ayuda a tener mayor posicionamiento como el espacio. Y que también le den compartir a las invitaciones. Les agradezco mucho por venir y espero pues que esto haya sido un aporte importante para el conocimiento y para todo el ejercicio que ustedes están, que todos ustedes están realizando en la vida cotidiana, ¿cierto? Ante todo, yo creo que somos ciudadanos y es nuestro deber conocer muy bien de qué se trata la política, precisamente para que quienes ejercen la política lo ejerzan de la mejor manera y para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones en el campo de la vida política en donde estemos. Les agradezco pues mucho y así damos por terminada esta sesión de Hablemos de Ciencia Política del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Que estén muy bien.